realidad es que siempre fue un dilema importante el tema del mesotelioma. No tanto a veces en el diagnóstico, hay algunas cosas recientes, pero en cuanto a la terapéutica es un dilema. La palabra dilema, a propósito de una charla en que tuve que participar de bioética, fui a buscar un poco la definición del dilema. Es una situación en la cual no hay una solución posible, hay varias soluciones. Pero de esas distintas soluciones, siempre que se adopta una va en detrimento total o parcial de la otra. Claro, si no, no sería dilema y si no tendríamos el tratamiento y el diagnóstico preciso y no habría dudas de qué hacer. En esa época, lo único que hacíamos con el mesotelioma era poner un poco de líquido pleural dentro de estas ampollas de arlebrina o quinacrina que se usaba para el paludismo y la reinyectábamos con intención de generar pleurodesis. Y otra cosa que se hacía era la inyección de oro radiactivo, siempre con el criterio de generar sinequias y de la cámara pleural real transformarla en ausencia de cámara para que no hubiera dónde colectar el líquido. Y eso parece mentira, pero persistió hasta comienzos de la década del 90, en que yo estaba en un congreso de cirugía torácica de la lengua francesa y vino un cirujano de Chicago, de apellido Fry, y empezó a hablar sobre cirugía del mesotelioma, y la verdad que a mí me pareció, muchos de los que estábamos allá, nos pareció algo realmente extraño, porque hasta entonces lo único que se hacía para el mesotelioma era ponerle alguna sustancia para evitar que se reprodujera el líquido, era puramente paliativo. Y ahí Fry empieza a pensar un poco en alguna cirugía un poco mayor. Bueno, es interesante saber de que no solamente aquellos que se exponen al asbesto pueden adquirir mesotelioma, sino también aquellas esposas de obreros que trabajan con el asbesto. Y que fibras de amianto hay muchas, y que la característica es que son tan volátiles que por eso pueden llegar hasta el extremo de los bronquiolos, instalarse en el parénquima pulmonar y dar origen al mesotelioma. Y saber que no solamente es el asbesto el que puede ser responsable, sino algunas fibras manufacturadas, como por ejemplo la cerámica o la nana de vidrio, y esto que se habla mucho, que es el virus SB40. Pero hay una predisposición genética y con el tabaco el mesotelioma no tiene nada que ver. Interesante la placa pleural. Para los que somos cirujanos, abrimos un tórax, encontramos una placa pleural. Los que son clínicos o que hacen diagnóstico por imágenes ven alguna de estas imágenes, sospechan placa pleural. La primera vez que yo de jovencito vi placa pleural pensé qué enfermedad es esta, pero placa pleural puede haber durante mucho tiempo en mucha gente y en la mayor parte no tiene ninguna significación patológica. ¿Pero qué ocurre? El mesotelioma pleural maligno es más frecuente en portadores de placas. Quiere decir que si bien no hay una asociación causal, hay una asociación estadística. Y puede haberla sin antecedentes de exposición al asbesto. De modo que también es un dilema. Hay más mesotelioma en casos de placa, pero puede haber placa y no tiene ninguna relación con el asbesto. Lo que sí es que cuando hacemos una videotoracoscopia y vemos una placa pleural, desde luego tomamos una muestra de biopsia, es muy dura la placa pleural y a veces nos cuesta tomar una muestra con la pinza sacabocado y el patólogo después nos informa que es un tejido fibrótico con alto contenido de colágeno, a veces está calcificado y que no hay ninguna patología neoplásica en la placa pleural. He tomado de la clasificación de la European Respiratory Society del 2010 la clasificación que la Organización Mundial de la Salud hace para los tumores mesoteliales de la pleura. Vamos un poco a diagnóstico. Las imágenes pueden ser como esta, en la cual no hay líquido, como esta, en la cual hay líquido y hay metástasis contralaterales. Es muy raro que haya metástasis cerebrales, pero podría llegar a verlas. Hay un trabajo, que no lo puse aquí para no agregar más documentación ni dedicarme sobre todo a lo que es más medular, en que hace la comparación
para el mesotelioma entre tomografía computada por un lado y resonancia por el otro. Es muy poco la participación ventajosa de la resonancia. De modo que yo no pido resonancia. Y el PET. El PET es el otro tema controversial. Pero de hecho, yo le pido a todos los pacientes con cáncer de pulmón, pero a todos es a todos. Y le pido a los pacientes con patología pleural en la que sospecho malignidad. Y eso lo hacía, digamos, como mi propia experiencia. El año pasado tuve el gusto de presidir una mesa en que vino Rosenzweig, que es el campeón de mesotelioma, y él habló particularmente sobre la indicación del mesotelioma. Y puso dos indicaciones fundamentales. Una, para ver la extensión, porque ocurre que en la tomografía el mesotelioma no es solamente todo tumor. Hay tumor y una reacción desmoplástica que lo acompaña, produce una irritación en la pleura. Entonces nosotros vemos una zona gruesa, múltiple, y ¿cuánto hay de tejido tumoral y cuánto hay de tejido acompañante? Bueno, el PET es muy importante para eso. O sea, yo veo una imagen mucho más grande en la tomografía que la que voy a ver en el PET. Y la otra indicación es para valorar, cuando hacemos tratamiento multimodal, valorar la respuesta a la quimioterapia preoperatoria, al pemetrexed más cisplatina. Entonces yo puedo decir, este paciente probablemente lo voy a operar, este paciente probablemente cuando lo opere voy a poder hacer adyuvancia, o probablemente si hace una recurrencia, esta quimioterapia le va a ser útil. Entonces esas son las dos indicaciones del PET. Acá tienen un caso muy avanzado en que hay área hipermetabólica en toda la superficie de la pleura, e incluso hay metástasis inguinales y abdominales. Y este es otro tema controversial, es qué biopsia tenemos que hacer. Van a ver en la literatura, van a decir no hagan biopsia percutánea. Y yo hago biopsia percutánea. ¿Por qué? La hago con la mejor técnica que he aprendido, con la aguja con gancho, obtengo 3 muestras, una hacia abajo, una a la derecha y otra a la izquierda, y el volumen, cuando hay una pleura gruesa, claro, cuando hay pleura fina, la biopsia no sirve para nada. A veces me dan diagnóstico por el tejido subpleural, pero la realidad es que la biopsia con aguja de Koch, yo no uso EVAN, con aguja de Koch es suficiente muchas veces. Cuando no es suficiente, hay otras dos opciones. Si el paciente no tiene sinequia, o sea que tiene una cámara pleural, pongo el video otra cosa. Elijo el lugar, como la muestra, trabajo siempre con congelación, y hasta que no me dice el patólogo que la muestra es representativa, no me dice que es un mesotelioma, me dice que es representativa, ahí no me voy, tomo todas las muestras que haga. Y si no hubiera cámara pleural, entonces tengo dos opciones. Una es la biopsia percutánea con un trocar cortante tipo trucato, silva. Entonces, ¿qué hago? Sobre el borde de la costilla, traspaso un poco con el extremo de la aguja, la giro para hacerla lo más paralelo posible a la superficie del tórax, levanto el pabellón y ahí introduzco como si quisiera tomar una muestra de la concavidad del arco costal. Es muy poco probable que lastime el pulmón. Las muestras con la Clucat son muy buenas, y si aún así no puedo hacer una buena biopsia, hago una biopsia quirúrgica a cielo abierto. ¿Y qué hago? La toracotomía de Atkins, que la había descrito Atkins para hacer lo que hoy se hace con videotoracoscopia, que es la cirugía de la hiperhidrosis, que es entre el relieve del pectoral mayor y el relieve del dorsal ancho están solamente las inserciones del serrato. De modo que haciendo una pequeña incisión, como se ve aquí, entre el pectoral y el serrato abajo, una pequeña incisión, se puede obtener una muestra, porque es muy probable de que la zona axilar esté comprometida. La realidad es que el último consenso para la estadificación o tapificación del mesotelioma es de la
Unión Internacional contra el Cáncer, y es todo esto que en la realidad uno solamente estadifica cuando tiene esto delante. Entonces, si uno quiere estadificar, tiene esto como mataburros y allí hace el T, el N, el M y después el estadio 1, 2, 3 y 4. Después alguien se ocupó de mejorar un poco esto, que es en el 2010 la European Respiratory Society, y entonces, bueno, los estadios los ha hecho más claros. Voy a solamente mencionar el 1A, que es cuando está comprometida solo la pleura parietal. Es raro, no existe nunca. Y por supuesto el estadio 4, cuando el tumor es grande, cuando hay ganglios contralaterales o cuando hay metástasis abiertas. Y esto, la ESMO, que es la European Society of Medical Oncology, hizo estas guías prácticas y adoptó, facilitó, mejoró un poquitito la comprensión y hace un resumen y dice que el 1A es que es un tumor primario limitado a la pleura parietal homolateral, y así va haciéndolo un poco más simple todo lo que le dije. Pero sin esto delante no se animen a estadificar, porque generalmente uno se equivoca apenas si uno aprendió cáncer de pulmón lo más elemental. Entonces, un paciente de quien tengo sospecha inicial, que tiene un derrame pleural inespecífico, lo interrogo y le pregunto sobre un trabajo que tenga vinculación con el contacto profesional a la piel. En la historia clínica veo su performance status, si tiene toracoalgia, y cuando lo miro, la retracción del hemitórax es un signo fundamental. Y si el paciente ha sido punzado un par de veces, tengo que palpar el lugar donde hizo la punción, porque una de las características del mesotelioma es la implantación. Yo tengo, cuando todavía existía la Sociedad de Cirujanos, que sesionaba los lunes, ahí tengo presentado un trabajo que se llamaba Implantación parietal por biopsia percutánea de la pleura, también por ahí por los años 70, que eran los mesoteliomas que punzábamos, que no teníamos con qué tratarlos, pero al poco tiempo, como se infiltraba, son agujas gruesas, se infiltraba el subcutáneo, el tejido muscular, aparecían formaciones tumorales que eran precisamente estas. Y cuando operamos nos cuidamos mucho, y a pesar de eso los pacientes en la cicatriz operatoria tienen implante al cabo de un tiempo. Y por suerte los podemos reoperar y sacar solamente los implantes, y los pacientes tienen buena sobrevida. Así que, ojo, con pacientes punzados por un derrame pleural, cuando hay diagnóstico, ver si hay retracción del hemitórax y palpar a ver si no hay relieves en el lugar de la punción. Bueno, la radiología ya hemos hablado, el laboratorio es la rutina. ¿Qué pasa cuando tenemos una presunción firme del mesotelioma? Porque la radiología es muy sospechosa, que creo que es lo que más nos acerca al diagnóstico. Entonces necesitamos la confirmación histórica. ¿Con qué se confunde el patólogo con el adenocarcinoma? El adenocarcinoma en la pleura es metastásico, el mesotelioma es primitivo. Por supuesto, la diferencia es fundamental en cuanto a la conducta que vamos a adoptar con este paciente. Estudiamos la función ventilatoria y como las metástasis que no son frecuentes, las más probables son las óseas y las cerebrales, entonces, a mi criterio, como marqué allí en letra itálica, hay que hacer un PET. Cuando vamos a hacer un tratamiento trimodal, que es el que se pretende, estudiamos la función respiratoria, la difusión con el DLCO, el consumo de oxígeno, el centellograma pulmonar para la perfusión, el compromiso diafragmático. Habíamos dicho de que para algunos la resonancia es preferible la tomografía, yo me arreglo con la tomografía. Las posibles metástasis distantes, el PET-TC, y otro tema controversial, lo vamos viendo a medida que vamos progresando en la charla, es la laparoscopia. ¿Por qué? Porque los tumores estos tienden a ubicarse con mayor frecuencia en la base y no respetan el diafragma y hacen una progresión transdiafragmática y después pueden hacer implantes en el peritoneo que están distantes, pero por ahí no son metástasis hematodrómicas, son implantes.
Entonces, la laparoscopia, antes de hacer una operación tan demoledora como la pleuroneumonectomía ampliada, para algunos merece una laparoscopia preoperatoria. Me preguntan a mí, no la hago. Bueno, y otro tema que es la mediastinoscopia o el EBUS. Bueno, hay dentro de las pautas de tratamiento, cuando hay metástasis ganglionares, mejor abstenerse de una operación grande. Entonces habría que hacer sistemáticamente una mediastinoscopia. Pero ¿qué ocurre? Muchos de los ganglios metastásicos, y yo tengo experiencia en eso, no son paratraqueales. ¿Y cómo llego yo a los ganglios paraesofágicos o del ligamento triangular con una mediastinoscopia? No voy a llegar. Así que si me preguntan a mí qué hago, cuando yo no veo adenomegalias paratraqueales en la tomografía computada multicorte, yo no le hago mediastina. Pero sí le hago el PET. Y si en el PET hubiera un ganglio hipermetabólico, sí le hago mediastina. Exactamente, Martín. Exactamente. Bien. Algo nuevo, o relativamente nuevo, se ha injertado en el estudio diagnóstico del mesotelioma, y que es la mesotelina. ¿Y qué es la mesotelina? Es un antígeno de diferenciación, una glicoproteína de función ignorada, pero que se sabe que tiene una sobreexpresión en los mesoteliomas. Y van a ver todas las controversias que hay a propósito de eso. Sí, se puede ver la mesotelina en la inmunomarcación, pero el tema es que la mesotelina se puede detectar en líquido pleural y en circulación. Y últimamente alguien usa el derivado de la mesotelina para el tratamiento, pero eso lo vamos a ver después. En el año 2010, la European Respiratory Monograph publica que la mesotelina es importante detectarla en el líquido pleural, es decir, está a favor. Se van agregando datos a favor. ¿Y qué otra cosa nueva aparece? Esto también es de asco. Es las células tumorales circulantes aplicadas al mesotelioma. Autores japoneses utilizan un procedimiento de separación basado sobre una técnica inmunomagnética, y dice de que se puede diferenciar un mesotelioma de un derrame pleural que no lo es, a través de la detección de células tumorales circulantes, y que además en los epitelioides sirve para saber si este paciente va a tener buen pronóstico o mal pronóstico. O sea, que si yo tengo un mesotelioma diagnosticado por el procedimiento biópsico y le hago una detección de las células circulantes, si las hay, el pronóstico va a ser malo. Si no las hay, el pronóstico puede ser malo. Pero esto es todo materia de investigación. Estamos recién en pañales sobre esto. Y los tratamientos, ahí viene, es un dilema. Es un dilema, no digo tratamiento, digo tratamientos. Porque incluso para un mismo estadio, algunos van a optar por el tratamiento A y otros van a optar por el tratamiento B. Y vamos a ver que alguien se ocupó de publicar esto. Primero, hay falta de evidencias. ¿Y por qué hay falta de evidencias? Porque las series son chicas. Todos tenemos pocos mesoteliomas. Aún los centros de referencia, como puede ser el Brigham and Women's Hospital de Sugar Baker en Harvard, como puede ser este centro de Ohio, el Arthur James Cancer Center, que también es centro de referencia para todo el medio oeste de Estados Unidos. Las cifras son, yo tuve oportunidad en una semana de participar, me dejaron ayudar, de participar en 2 pleuroneumonectomías ampliadas en una semana. Nosotros vemos uno por año, con suerte. Las definiciones no son las mismas para todos los autores. Lo que uno llama pleuroneumonectomía ampliada, otro la llama neumonectomía extrapleural. Lo que uno llama decorticación, otro lo llama citorreducción.
Entonces alguien se ocupó de hacer un consenso de nomenclatura en mesotelioma. Entonces, claro, si todos hablamos un lenguaje diferente, el mesotelioma es un Babel. Y no hay manera de dar pautas unificadas. Recién está empezando a trabajarse en él. Los resultados se miden de manera incierta. ¿Por qué? Porque algunos miden el tratamiento quirúrgico radical sobre la base de sobrevida, otros sobre vida libre de tumor, otros sobre vida con tumor, otros resultado de dejar libre de tumor al paciente. Entonces, otro patrimonio. Van a ver después que por las pautas los propios cirujanos se confiesan y dicen que a veces la respetan y otras veces no la respetamos. Y por lo tanto, cuando se trabaja, porque los casos son pocos y porque están todas estas dificultades, no se trabaja sobre la base de evidencias, se trabaja sobre la base de intuiciones, que es lo que los viejos, más viejos que yo, llamaban el ojo clínico. A mí me parece que, bueno, vamos a entrar de eso. Cirugía paliativa, o sea, yo no pretendo curar al paciente, no pretendo hacer citorreducción, pretendo paliar los síntomas. Entonces hago pleurodesis solo para hacer una sinequia entre la hoja parietal y la visceral y evitar que se forme nuevo derrame, solamente para tratar la disnea. La decorticación. Miren, los que son clínicos pueden escuchar esto como un canto de sirena. Los que somos cirujanos sabemos que decorticar un mesotelioma es un casi imposible y aún decorticar un empiema viejo es un casi imposible también, porque los pacientes tienen una hemorragia brutal. Entonces, yo le puse un signo de interrogación a resolver o mejorar las consecuencias del pulmón inexpansible. A mi criterio, el mesotelioma da lugar a la producción de un líquido que tiene un alto contenido en proteínas. Dentro de esas proteínas está la fibrina. La fibrina forma un PIL. Ese PIL deja un pulmón inexpandible. Una parte es mesotelioma, pero otra parte es fibrina. Entonces lo único que yo puedo hacer es ir a sacar el PIL a través del plano de Denorme y permitir que expanda el pulmón donde no hay mesotelioma. Esa es mi experiencia. Fíjense, este es un esquema que objetiva cómo el mesotelioma se va metiendo dentro del pulmón. No existe un plano para hacer una decorticación. De modo que pensar en decorticar mesotelioma es una utopía. Acá les voy a mostrar. Esto es una pleurectomía. Saco la paquipleura parietal. Este es un esquema que muestra cuál sería la intención de hacer una decorticación. Sacar lo que es mesotelioma y dejar el pulmón desnudo. Ahora vamos a ver la realidad. Cuando yo quiero dejar el pulmón desnudo, no dejo la pleura desnuda, dejo el pulmón desnudo. Y este paciente va a hacer un posoperatorio que se va a llenar de aire y va a ser lo más parecido a un Michelin. Va a haber que hacerle incisiones supraclaviculares y supraesternal porque si no se va a asfixiar, se va a poner hecho un globo. Entonces, cuando voy a mirar la pieza operatoria, me encuentro que alguna parte pudo sacar, miren, la superficie del pulmón incorporada a la decorticación. Yo no hago esto. Lo hice alguna vez, no lo hago más. Decorticar solo cuando presumo, porque le hago una videotoracoscopia, porque presumo de que hay un PIL por fibrina, pero que no es toda una coraza tumoral. Y ahora viene la cirugía con intención curativa. ¿Qué es la pleuroneumonectomía ampliada o neumonectomía extrapleural? ¿Qué es esto? Hay que resecar el pulmón con su corteza, más la pleura parietal, todo envuelto, dejar desnuda la fascia endotorácica con las costillas. Algunos hacen la resección de los espacios intercostales también y dejan el tórax en jaula de pájaro. Janela de pajariño, porque eso lo describieron los brasileños. Jaula de pájaro. Uno ve las costillas terribles, ¿no? Es terrible.
saca el diafragma, saca el pericardio, la grasa, los ganglios mediastinales. Entonces tiene todo pelado el mediastino, el pulmón, el corazón latiendo a la vista, ve el abdomen. Hay 2 incisiones para poder hacer todo esto de arriba hasta abajo. Miren, esto es reciente. Tiene una mortalidad, bajó, antes era del 30%, bajó, ahora está en 5%. Pero tiene una mortalidad del 50%. Así que hay que pensarlo mucho, mucho, mucho antes de emprender esta aventura. Y con eso que conseguimos una sobrevida media de 2 años. Es una inversión muy grande. Por eso, algunos centros optan por la pleurectomía solamente, en lugar de hacerlo con intención paliativa, con intención de citorreducción, y que pueda ser más efectiva la quimioterapia y la radioterapia. Últimamente se ha hecho muy atractiva la quimioterapia hipertérmica intraoperatoria. Entonces el que la difundió mucho es Sugarbaker. Difundió mucho. El hermano de él, que trabaja en Pittsburgh, es el que lo hace para el abdomen. Pero el concepto es diferente. Porque la peritonectomía en el cáncer de colon es porque hay una teoría que dice de que las metástasis peritoneales son por permeación y no por diseminación hematodrómica. Entonces eso sería una ampliación del peritoneo al peritoneo de una resección colónica. Entonces termina la operación, dura muchísimas horas, y después se le hace una circulación de un agente quimioterápico a 42 grados. Tiene unas complicaciones fenomenales, un efecto tóxico muy importante, y hay que contrarrestarlo con protectores endovenosos previo, durante y después de la operación. En cambio, la quimioterapia hipertérmica, en el caso del mesotelioma, obedece al hecho de que la cirugía oncológica se clasifica, tiene muchas clasificaciones, pero el antónimo de radical, bueno, no es paliativo, sino es la cirugía marginal. Es decir, que yo no dejo un margen suficiente, porque mi ojo no es un microscopio, entonces yo tengo que irme un poco más allá para poder dejar un margen supuestamente indemne. Que el patólogo me diga durante el acto operatorio, me diga, doctor, sus márgenes son suficientes. Pero ¿cómo hago yo con el mesotelioma? No puedo dejar sacar el pedazo del corazón, un pedazo de pared, puedo, pero ¿hasta dónde? Un pedazo de mediastino, de esófago, no. Esa se llama cirugía marginal. Entonces, cuando la cirugía es marginal, uno piensa que hay un R1, es decir, un residuo microscópico, que por ahí el patólogo me lo canta, pero por ahí no me lo canta, pero yo lo presumo. Entonces tengo que complementar el tratamiento quirúrgico. Por eso es tan controversial hacer cirugía de esta magnitud para una operación que va a ser marginal. Es un poco como el pan, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que la quimioterapia hipertérmica empezó con la misma Valérie Rouge, 27 casos en el año 94. Y la última publicación es de Sugarbaker, de 90 y tantos casos. Ustedes saben que si ustedes ponen en Google imágenes y ponen Sugarbaker, mesotelioma, van a encontrar un video que yo pensé que estaba hecho para cirujanos. No, está hecho para vender mesotelioma. Y es un señor que operó de mesotelioma y que está tan bien que juega al golf. Entonces lo que se ve es el señor jugando al golf. Por eso digo que incluso las charlas de Sugarbaker son más un café con Sergio que una conferencia. Bueno, entonces acá tenemos un esquema que salió en Chest en 2002, en que muestra que una vez que uno cierra parcialmente el tórax y extirpó el pulmón, hace circular por una bomba de rodillos un líquido, acá es cisplatino y adriamicina, lo hace circular durante 1 hora
Mientras tanto el paciente está dormido y sufre estas consecuencias sin darse cuenta porque está dormido. Y aquí, esto es de Sugar-Baker del 2008, cierra la incisión cuando está el corazón a la vista y el abdomen a la vista, hace circular, cierra parcialmente, pone la mano, pone un plástico para que esto sea hermético, y esto sirve para hacer un poco de revoltijo ahí adentro, como si fuera una licuadora, una batida. Y ahí va moviendo todo, por la bomba hace entrar por un drenaje y por el otro drenaje lo quita. Ahora, para que en el abdomen no quede líquido a alta concentración de quimioterápico, lo pone al paciente casi vertical, boca abajo, un tren de Lembo súper forzado. Y ahí es donde hace escurrir lo que queda. Pero la realidad es que los resultados no son buenos. O sea, no ha mejorado mucho el pronóstico de la terapéutica del mesotelioma. ¿Y qué pasa con la radioterapia? ¿Qué es radioterapia profiláctica? Es aquella que uno puede hacer en un paciente para evitar esos implantes. Profiláctica. ¿Qué es la radioterapia paliativa? A través de las radiaciones puedo inducir una fibrosis, igual que si yo pusiera un agente estimulante de la sínfisis. Y la quimioterapia adyuvante es la que hacemos después de la operación, tratamiento trimodal, y lo que les quiero decir es que hubo una experiencia reciente con radioterapia de intensidad modulada que dice que no es mejor que la radioterapia, diríamos, convencional. Y la quimioterapia, de todos los agentes que se han probado, parece que la pauta es hacer una combinación del cisplatino con Alimta, el pemetrexed. Pero no siempre responde. Yo hago quimioterapia preoperatoria con cisplatino pemetrexed. ¿Y qué pasa con los inmunomoduladores? No hay evidencia de que sean efectivos ni la interleuquina ni el interferón. Tampoco el antiangiogénico talidomida. Ni evidencia de que los anticuerpos monoclonales, el gefitinib, el bevacizumab y el erlotinib, tengan alguna participación efectiva en el tratamiento del mesotelioma. Y volvemos un poco a la mesotelina, porque esto también es re nuevo. Y dice que hay un estudio en fase 1 con una inmunotoxina recombinante antimesotelina. No sé qué quiere decir Chimeric para este caso. Un anticuerpo antimesotelina está siendo desarrollada y está en curso de análisis clínico. Así que esto es lo último que tenemos. ¿Cuál sería entonces la indicación de la pleuroneumonectomía ampliada? No sarcomatoide, en primer lugar, epitelioide. Que esté en un estadio relativamente temprano, preferiblemente sin ganglios y desde luego sin metástasis. Y tenemos la duda qué pasa si vamos a vaciar de cualquier modo el mediastino, ¿por qué no incorporar los ganglios del mediastino? Porque son tumores que no suelen dar metástasis con mucha frecuencia. Así que es muy probable que quede allí en el mediastino. De modo que yo con N2 opero. Cuando no hay retracción del hemitórax, cuando no están invadidos los intercostales, por más que yo quiera hacer jaula de pájaro, cuando están invadidos los intercostales no hay indicación formal de esta operación, ni invasión del abdomen y por supuesto cuando no hay comorbilidades y el paciente está en más o menos buen estado general. Entonces, el tratamiento combinado o trimodal es el que se indica, porque es muy probable que haya R1, por más que yo no la vea durante la operación, porque la radioterapia, para administrar en un espacio tan grande como es toda la cavidad pleural, 54 Grays de radioterapia,
es un campo muy amplio y a cada centímetro cuadrado, centímetro cúbico, le toca tan poca radiación que el efecto terapéutico radical que yo puedo buscar no lo voy a encontrar seguro. Y además el riesgo para los órganos nobles, particularmente el corazón, el esófago y la tráquea. Entonces el plan terapéutico sería quimioterapia preoperatoria, que es quimioterapia de inducción o neoadjuvancia, como la quieran llamar. Luego de 3 a 4 ciclos, la pleuroneumonectomía y la quimioterapia hipertérmica, lo pongo en signo de interrogación porque yo no tengo ninguna experiencia. Quise hacerla, porque en el ROFO, cuando entró Cardoso, que había estado en Pittsburgh, él trajo su aparato para hacer apnea. Entonces, Eduardo Bumasni hizo unas cuantas peritonectomías y después Jiménez hizo un tumor mucoide del peritoneo. Entonces, bueno, el aparato yo lo tenía, la técnica la tenía, no tenía, pero la verdad que como el concepto es diferente, esto es para R1 y lo otro es para un implante, entonces la verdad que nunca me animé, porque demasiado ella con la pleuroneumonectomía como agresión a un paciente. Y finalmente, si queremos hacer quimioterapia de consolidación o adyuvante y alguna radioterapia focal, si hay algún área que me quedó dudosa, yo dejo clips metálicos. Si hay un área dudosa, le pido al radioterapeuta que irradie, con preferencia eso, porque pedirle que irradie todo, francamente, es como matar mosquitos con ametralladora, es un exceso para poco efecto. Bueno, y el tratamiento sintomático, eso lo conocen ustedes mejor que yo. Bueno, les quiero mostrar en qué consiste. Esto es cuando todavía tenía muchas ganas de dibujar en la computadora. Es un dibujo muy básico, pero el plano entre la paquipleura parietal y la fase endotorácica se llama plano de Fowler. Entonces yo entro por el plano de Fowler. Cuando llego al mediastino, en el mediastino no suele haber mesotelioma. El mediastino lo respeta, como también en el empiema también el mediastino es respetado. Entonces hago el tratamiento de los elementos de delirio, secciono el bronquio, los vasos, me meto por el pericardio. Cuando llego a la unión entre el pericardio y el diafragma, me meto dentro del abdomen, reseco el diafragma y vuelvo por el plano de Fowler y saco toda esta pieza operatoria. Eso es la pleuroneumonectomía ampliada o neumonectomía extrapleural. Si yo quiero hacer decorticación, me meto en el plano de Delorme, que es entre el PIL y la pleura visceral, que donde hay mesotelioma no hay plano de Delorme, donde hay PIL por fibrina hay plano de Delorme. Bueno, a ver, vamos a mirar. Este es el vértice del pulmón, estoy mirándolo desde el abdomen, desde la base. Este es el centro frénico del diafragma. Estas son las fibras radiadas, las fibras musculares del diafragma. Esta es la grasa mediastinal, este es el ilio del pulmón, esto es el pericardio. De modo que esta pieza operatoria es grasa mediastinal suprapericárdica paratraqueal, grasa mediastinal donde está el ligamento triangular, centro frénico, rayos, fibras radiadas del diafragma. Bueno, todo esto sale en bloque. Esto es una pieza de pleuroneumonectomía. Visto por fuera, el diafragma, el relieve de los intercostales, esto es la grasa extrapleural. Y acá me tuve que llevar a un músculo intercostal. Este es el vértice del pulmón, tejido adiposo extrapleural y músculo intercostal. A ver, un caso, derrame pleural, pequeño tumor. Sin embargo, acá sacamos el diafragma, el pericardio, y miren acá arriba no había tumor. Acá se me rompió un poquito la pleura parietal. Y fíjense, se ve el pulmón y la pleura parietal es muy finita. Entonces, cuando hay lección, cuando hay un mesotelioma que en el PET capta cerca del vértice, no pensar en operar. Pensar en operar
cuando el PET es hipermetabólico en la base, cerca del diafragma. Cuando está arriba, ni siquiera me lo presente porque no lo voy a ver. Intraoperatorio, acá viene el corazón desnudo, esto es a la izquierda, aorta ascendente, acá va a ser la ascendente detrás del separador, el diafragma ha sido cortado, el vaso está expuesto, los nervios del simpático, el décimo par, el hemitórax queda desnudo. Para que yo pueda sacar el diafragma, usando la misma incisión de piel, uso una intercostalotomía baja. Saco el separador de arriba y lo pongo abajo. Acá vemos cómo está el borde del pericardio tomado con esta pinza, el décimo par nuevamente, la aorta descendente, el callado de la aorta. Entonces, en el diafragma lo reemplazo con una prótesis. Y al pericardio le voy a poner otra prótesis. De modo que queda la prótesis del diafragma, la prótesis del pericardio, las dos juntitas. Y acá voy a mirar el paciente desde el lado del anestesista. Entonces, la aorta se mete en el abdomen, el diafragma reemplazado por una prótesis y el pericardio reemplazado también por una prótesis. Bueno, este es una curiosidad, porque es un trabajo de Tom Treasure y después les voy a mostrar otro trabajo de Tom Treasure. Este es un trabajo sobre la evidencia. Y dice que estudió 400, es un metaanálisis, 464 títulos, de los cuales 26 trabajos tenían suficientes datos y juntó la evolución de 1.270 pacientes. Dice que no se pueden sacar conclusiones de sobrevida porque hay muchas diferencias. Y no es muy claro que haya beneficios sintomáticos atribuibles a la cirugía. Entonces dice que la cirugía del mesotelioma está restringida a selectos casos que son la minoría, que frecuentemente han tenido múltiples terapéuticas y que hace falta una futura investigación. Esto es medicina basada sobre la evidencia. No es seguro. ¿Por qué? Porque el promedio de sobrevida está 1, 2, 3, 4 y 5 años. Al quinto año 9% de sobrevida. Es tremendo, mucha inversión para tener un 9%. De los quirúrgicos, porque yo tengo cáncer de pulmón un 10%, pero de todos los cánceres de pulmón. En cambio, de los casos de cáncer de pulmón operado, tenemos más de un 50%. De los mesoteliomas operados a los 5 años, 9% de sobrevida. Es una rentabilidad realmente muy baja, despreciable. Y ahora viene el mismo Tom Treasure, pero ahora ya no hace un trabajo basado en pacientes, hace un trabajo basado en cirujanos. Miren qué interesante. Y van a ver de que de los cirujanos, un grupo opera mesotelioma y otro grupo no opera mesotelioma, pero los hace opinar a los dos, al que opera y al que no opera. Entonces, esto es medicina intuitiva. Por eso digo, no siempre seguimos las pautas. Si yo siguiera las pautas, probablemente de cada 10 mesoteliomas que me mandan para operar, bien mandado, operaría 1 o 2. Entonces, ¿qué hace este hombre? Hace una pregunta en 802 miembros de la European Association, la European Society of Thoracic Surgeons y la STS, que es la norteamericana. Es cierto que no está todo el mundo acá, pero bueno, yo lo recibí por este lado, por el STS, porque yo soy miembro de la STS. Hay muchos japoneses que son miembros de la European y que son miembros de la STS, así que yo podría decir que esta es una muestra muy representativa del mundo quirúrgico, del mundo quirúrgico oncológico que opera mesotelioma. Bueno, miren esto, analizar esto es muy lindo. Esto es neumonectomía extrapleural. Y esto es
decorticación. Pleurectomía y decorticación. Y entonces dice así: ¿quiénes de ustedes creen que puede curar pacientes por neumonectomía extrapleural sola? A ver, ¿quiénes son los que la hacen? 3,55. ¿Quiénes son los que no la operan? Pero opinen igual, 3,45. Y miren, el 30 y tantos % opina que él puede curarla solo con la cirugía. Y el que no la hace, más o menos lo mismo. No la hace, pero él cree que podría curar. Y en cambio, mucho menos con decorticación. El que la hace está un poco más del 10% y el que no la hace menos del 10%. No cree, como yo no creo. Ahora le dice lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes podrían curar con neumonectomía extrapleural, pero con quimioterapia y radioterapia combinada, trimodal? Y los que la hacen, los mismos 3,55, salta a más de 80%. Y los que no la hacen están en 70%. Y acá sube un poco también la pleurectomía y decorticación. Ahora, miren la diferencia entre la evidencia y la intuición. ¿Y cómo nos manejamos nosotros? Más cerca de la intuición que de la evidencia. Me pongo la mano en el corazón y hago mi apunte. Pero bueno, es así, porque uno cree en la cirugía y cree que puede ayudar con el tratamiento multimodal. Y la verdad que en algunos casos logramos prolongar la vida porque son pacientes que sabemos que por ahí tenemos que reoperar implantes y bueno, tiran 2 años más. Así que yo estoy acá medio por aquí. Bueno, esto es prolongación de la vida, estamos en lo mismo. Los que la hacen creen, están muy convencidos que pueden prolongar. Resumen. Sospecha clínica y radiológica. Este es mi algoritmo, ¿no? Entonces, tomografía computada de tórax, de abdomen, post-toracocentesis evacuadora, hay que pulsar primero y hacer la tomografía después. Puedo hacer biopsia percutánea, puedo hacer toracoscopia o puedo hacer, cuando la toracoscopia está contraindicada, una toracotomía reducida, como les dije en la axila. Bueno, certifiqué y tipifiqué. O sea, me dijo, el patólogo es un mesotelioma, no solo eso, es un mesotelioma epitelioide. O sea, me dio el tipo histológico. Entonces, hago la estadificación, el PET es importante, y hago la elección de la terapéutica. Si el paciente está fuera de todo tratamiento, cuidados paliativos. Si puedo hacer un tratamiento del tumor, voy a elegir o voy a combinar cirugía con radioterapia y con quimioterapia. Pienso que el mesotelioma pleural maligno permanece como un dilema irresuelto. Quería preguntar, usted operó, porque digo nosotros los neumonólogos, esto, a veces los cirujanos ven más mesotelioma, porque como los clínicos no lo vemos todos los clínicos neumonólogos no lo vemos todos los días, por ahí el cirujano los concentra, por ahí no, seguramente, tiene más experiencia que nosotros. Afuera, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que dicen es que tienen un promedio de 2.000, 3.000 por año, lo cual es una casuística bien importante. Sí, están distribuidos. Claro, en todo Estados Unidos. 3.000 por año, en realidad no es una cosa tan frecuente. No, es una cifra. Yo le pregunto, acá, por ejemplo, usted, ¿cuántos Pero no solamente eso, sino de que ellos reciben del extranjero. Ese dato Reciben del extranjero. Claro, se le tienen esa cantidad porque reciben del extranjero. Por ejemplo, cuando yo estuve en el hospital Brompton, en un fin de semana operaron al embajador griego en no sé dónde, todos extranjeros. Hay muchos que vienen del extranjero. Y por ejemplo, usted en los últimos 2 años, ¿cuántos operó? Más que 2 años. Pongamos 5 años, 12. 12. Yo cuando llegué hoy, me saludó el doctor Spector y le dije, vengo a aprender. En realidad siempre es un placer escucharlo.
porque realmente ha no solo actualizado la patología, más allá de presentar su experiencia, creo que ha presentado los trabajos y los grupos de trabajos que más resonancia tienen en el mundo. Comparten todo, hasta cuando me dijo, gentilmente me preguntó si nosotros qué pensamos igual. Creo que todos los principios quirúrgicos que dijo el doctor los comparto y quiero compartir, digamos, un poco con la experiencia que en algún momento vivimos en el hospital, en el sentido en que hiciéramos lo que hiciéramos con los pacientes, la evolución era torpe. Y digo esto porque para el cirujano era aceptar un fracaso. O sea, era al punto de venir un paciente con mesotelioma y si le hacíamos punción biopsia diagnóstica, nuestra cirugía se limitaba a un diagnóstico o a un tratamiento paliativo. Tuvimos oportunidad de ver trabajar a otros grupos, como los que nos el doctor, concretamente en memoria a la doctora Bush, y la cirugía era tan agresiva que yo creía que era realmente la solución al problema. Al punto tal que tuvimos oportunidad de preguntarle si esta cirugía total era la solución al problema de la patología. Y en su momento, como bien expresó el doctor, hagamos la elección de la pleuroneumonectomía o hagamos la elección de la pleurectomía con decorticación, que cada una tiene más allá de sus detalles técnicos, su porcentaje de recidiva. La pleurectomía de decorticación con el residuo local, la otra tiene residuo a distancia, pero a la larga los pacientes se morían. Y en realidad creo y resalto los conceptos partidos por el doctor, que a la larga, más allá del trabajo del cirujano, por modificar un poco la sobriedad natural de la enfermedad, sí o sí necesitábamos de tratamientos multidisciplinarios. Y creo que todo ese... Es algo muy interesante porque nosotros compilamos una serie de trabajos en donde decíamos, bueno, todo lo que hicimos se nos murieron todos, y se nos murieron en este lapso. Y corregime, Claudia, después en el 98, o por aquellos años, cuando viene el ALIMTA, el primer Excel que bien señalaba el doctor, vemos que la asociación que empiezan a hacer ustedes como oncólogos nos permiten entre un tratamiento elegido, quirúrgico, o un tratamiento quimioterápico previo, intentar rescatar pacientes o llevar a pacientes a realizar una cirugía determinada, y empezamos a modificar un poco las cifras tan nefastas que teníamos hasta el momento cuando la patología la tratábamos sólidas. Y creo que, mejor de los conceptos que expresó el doctor no lo podría haber dicho, pero creo que el tratamiento multidisciplinario, más allá de los trabajos de los iniciales de Schubert Baker y más allá de todo ese marketing que hay en él, creo que pasa por elegir el paciente, porque como dice el doctor Spector, tal vez vemos muchos epitelioides, pero son pocos los que terminan en una cirugía de esta indicación. Entonces, claro, en el memorial nosotros recibimos pacientes por lo que decía el doctor, venían derivados de diferentes lugares. Por eso las estadísticas eran diferentes en respuesta a lo que preguntaba el doctor. Pero la realidad que nos toca vivir a nosotros era sentir el fracaso total como cirujano frente a una enfermedad que nos llevaba siempre a la delantera. Entonces yo felicito al doctor porque primero que dijo lo que se hace, dijo lo que es, dijo la realidad de la patología que es nefasta, y creo que te cedo la palabra para decirlo. Si esto... en el hospital, claro, ellos venían de operar así y después estaban medio frustrados. Tuvimos la suerte de entrar, o sea, en el país hubo dos centros, que fue el Ferrer y el Tornú, que hicieron el protocolo de investigación del Pemetrexed platino, y entonces tuvimos las primeras armas ahí y ellos no podían creer las respuestas que se vieron realmente con Pemetrexed. Encima tuvimos la suerte que, no sé, tuve todos los pacientes, entraron en la rama de Pemetrexed y al Ferrer le entró en la rama control, así que... Claro. Y así que lo que sí estábamos viendo es que las mejores respuestas realmente son las trimodales. O sea,
los pacientes que tenemos vivos de más de 7 años y libre de enfermedad son pacientes que pueden hacer quimioterapia neoadyuvante, cirugía, radioterapia y quimioterapia. O sea, esos pacientes. Y después, si no, pacientes que por lo menos han hecho quimioterapia y radioterapia. ¿Sí? Y lo que se estaba viendo, porque claro, es difícil por ahí en estos estudios tener un protocolo de investigación fase 3 prospectivo que sea multidisciplinario, porque los estudios de investigación realmente los paga la industria, y a la industria le interesa la droga. Entonces, una vez que sacó el comercial al mercado, ya está, ya lo tiene en primera línea y ya está. Pero sí, los resultados que se están viendo mejores son con por lo menos 2. Lo que presentó este año, ya hay presentados una estadística de Turquía que ellos tienen un centro endémico de mesotelioma, donde evalúan todos los tratamientos que se han hecho. Los que tienen mayores sobrevida realmente son los que hicieron por lo menos 2 tipos de tratamiento. Italia también ahora presentó la experiencia, o sea, no algo prospectivo, pero sí la experiencia, y también pasa eso. Así que realmente es lo que estamos haciendo, trabajarlo en conjunto y poder hacer primero quimio. Hacemos así en el hospital. Primero quimio, sí se puede cirugía, a veces no llegan a hacer cirugía y entonces se hace radioterapia. Así que, y sí, en esto es en algo que uno tiene que ser multidisciplinario. Si en oncología uno está en todo lo multidisciplinario, en mesotelioma ni que hablar. Es difícil la estadificación, todavía no se llegó bien a la estadificación en mesotelioma, no se sabe cómo evaluar respuesta. El RECIST clásico que usamos nosotros no sirve demasiado para mesotelioma, así que la Sociedad de Mesotelioma está reevaluando todo eso, así que por eso es difícil por ahí tener resultados. Pero creo que todos separadamente estamos llegando a lo mismo, que es algo, como decía usted, multidisciplinario, ¿no? Pero no tenemos la medicina basada en la evidencia que estamos acostumbrados los oncólogos, los cirujanos, que decimos, yo necesito un fase 3 prospectivo, que tenga el de PM3C platino, pero era todo quimioterapia y nada más. Son 224 pacientes de un lado y 222 del otro, pero sin cirugía era nada más que quimioterapia. Y en ese vieron 2 años, pero nosotros tenemos pacientes de más de 6 años, 7 años vivos con mesotelioma. Y sí tengo pacientes que por ahí han hecho quimioterapia, que pudieron hacer radioterapia, con segunda línea de quimioterapia, tercera línea de quimioterapia, cuarta línea de quimioterapia, ya ahora no sé qué droga inventarles, pero está el Rastreatrexet también, el oxaliplatina, o sea, se están haciendo. Pero bueno, como fuimos un centro de derivación de mesotelioma, se buscaba. Ahora es curioso, me gustó eso que dijiste del tiempo. Yo tengo uno de los pacientes que tengo, la saqué la secuencia. Tengo, el diagnóstico fue hecho en el 2002. La operación fue hecha en el 2009. Así que se había negado ya a hacer tratamiento, ya fue bueno, cuando creció pidió tratamiento. Pero fíjense lo prolongado que es, que tiene crecimiento local, no da muchas metástasis, después da implante. Así que son pacientes que no todos tienen el mismo genio evolutivo. Tiene un genio evolutivo tan curioso. Operar a alguien en el 2009, que tengo el diagnóstico en 2002, 7 años. Tiene que haciendo espacio y después. Lo que nosotros estamos viendo... Así que ese es un dato interesante, ¿no? Pero eso es una enfermedad curiosa. Lo que estábamos viendo, que por ahí que usted dijo algo, es que pacientes que está controlado tórax y empiezan a progresar en abdomen. Y después entonces tengo que hacer con quimioterapia o hacer hasta radioterapia en abdomen para poder mejorar. Y empiezan con sintomatología digestiva, uno le reinduce con PM3C platino y mejora la sintomatología y mejora el tumor. Y se están metiendo para peritoneo. Como están viviendo más tiempo, están haciendo hasta metástasis subcutánea, que la tenemos con biopsia y todo, está cambiando un poco. De antes que se morían en 6, 9 meses, están viviendo un poco más. No se veía. Me refiero, si se estaba confinado al tórax, más allá que en el estadio estuviera confinado al abdomen, no veíamos esto, ¿no? El tratamiento horrible y después la progresión hacia la quimioterapia le cambió la historia natural, no es natural.
Bueno, muchas gracias. No, gracias.